Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos a La Hora del Museo. Estamos aquí compartiendo con ustedes, como siempre, temas de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de la literatura, la historia. Hoy día vamos a estar hablando de este libro que tengo en mis manos. Un libro para niños o no para tan niños. La verdad es que a mí me ha entretenido bastante. Nos acompaña aquí en el estudio su autor, Marcelo Simonetti. Bienvenido al programa. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, Rocío. Muy contento de estar acá. Bueno, esta historia quería saber yo, ¿cómo derivas a trabajar en un libro como este? Sí, bueno, yo llevo harto tiempo trabajando en el territorio de la literatura infantil y este libro en particular es una suerte de tributo a lo que es o lo que fue el imaginario de mi infancia. Yo crecí leyendo las historias de Julio Verne y admirando también las aventuras en las que se embarcaban los grandes exploradores del siglo XIX, y en buena medida este libro funciona como un tributo a esos personajes, a Amundsen, Scott, el mismo Darwin incluso. Y también en alguna medida recoge otra parte de mi imaginario que fueron esos seres legendarios que habitaron mi infancia, como el monstruo del lago Ness o el abominable hombre de las nieves, Pie Grande. En cierto modo, el Chilibilus está hecho, muy entre comillas, a imagen y semejanza de esos seres. Pensé yo en el Chupacabra también, que es más contemporáneo. Sí, es verdad. Bueno, este libro está escrito en clave de un diario que va escribiendo este doctor. Exacto. Sí, es se encuentra en la bitácora de viaje del doctor Chatwin, en la canoa en el que él se desplazaba por los canales del extremo austral de nuestro país. Y lo que reproduce la editorial es precisamente esa bitácora, ¿no? Donde no están todos los días, pero comprende lo que fue la estada de Anton Chatwin en ese territorio, que fueron 84 días, si no me equivoco. 80 y algo, en realidad, ¿no? Bueno, hace alusión justamente a nuestros paisajes del extremo sur. Tú decías que recurres como a tu imaginario de niño para escribir esta historia. ¿Eres del sur o pasabas allá gran tiempo? No. Ya de grande me ha tocado hacer algunos viajes a esa zona y he quedado bien sorprendido por los paisajes tan distintos al resto de Chile. Le tengo cariño a esa zona por lo que han sido un par de viajes que he hecho a esa zona. Bueno, además es donde estaban estos exploradores que mencionabas hace un rato, ¿no? Que algunos de ellos fueron a la Antártica, bueno, Darwin que pasó por ahí. Exacto. Y todas esas historias que hemos escuchado. Bueno, yo no era fanática de Julio Verne, pero creo que es parte de todo el imaginario que tenemos. ¿Es muy difícil escribir para niños? No sé si tan difícil, es complejo, es distinto claramente que escribir para grandes. De hecho, yo vengo de una generación de escritores que miraba por encima del hombro lo que es la literatura infantil. De hecho, no tenía intenciones de incursionar en ese territorio, pero cuando escribí la primera novela para niños, que fue Tito, que era el diario de vida de un chico de 13 años, el viaje que supuso para mí escribir esa historia, en ese entonces con 40 y tantos años, el recuperar la mirada del niño que fui me pareció un ejercicio maravilloso y desde entonces he seguido escribiendo para niños. Yo creo que lo fundamental tiene que ver con dos cosas, o cuando menos yo así consigo mi trabajo en términos literarios cuando escribo para niños y niñas. Por un lado, tratar de rescatar cierto lenguaje poético que con el tiempo las personas vamos perdiendo. Los niños tienen una relación muy natural con ese lenguaje. Y por otro lado, tengo un gran respeto hacia ellos en dos sentidos. Primero, porque entiendo que son lectores en formación, por lo tanto hay que tener un cuidado especial. Y más que lectores en formación, personas en formación, lo que implica una gran responsabilidad. Y en segundo término, el hecho de entender que ellos son sujetos que pueden reflexionar,
sujeto también con derechos, y en esa lógica trato de escribir historias que desafíen a los niños. Eso me interesa mucho. No trabajar, no infantilizar al lector infantil, valga la redundancia. Por lo demás, yo trato de concebir estos libros como libros que están hechos para adultos, pero que también pueden leer los niños. Entonces me interesa mucho trabajar por capas, que por ahí haya cierta parte de la historia que despierte la curiosidad del público infantil, pero por otra parte también dejar ciertos espacios o ciertas capas que puedan ser entendidas y disfrutadas por los adultos. Hay muchos temas que quiero conversar contigo porque generalmente hablamos de que se lee poco o que de los niños pasan pegados las pantallas y ya no leen. Hay mucho que uno repite sin realmente ir a los datos y ver si es cierto o no. A mí no me parece, pero es algo que constantemente se dice, este peligro de las pantallas versus tomar un libro físico. Que bueno, hay mucha gente que ya prefiere hoy día los audiolibros. Para mí no hay como un libro donde uno pueda escribir, ponerle el nombre, guardarlo, dejarlo bajo la almohada, etc. Entonces, por eso también te preguntaba si te parecía difícil escribir para niños. Creo que vamos extendiéndonos en todos estos temas el día de hoy, partiendo por el hecho del tema de la naturaleza y de nuestro patrimonio natural chileno, que es algo que parece estar hace algún tiempo muy presente en la literatura infantil. Yo no sé si es algo que aflora en los escritores, que es un pedido, digamos, mira, la verdad es que de los editores, que la historia aborde ciertos temas. ¿Cómo trabajas esto? Porque aquí salen, por ejemplo, algunos animales típicos de nuestros, el zorro, no sé, hay ballenas, y bueno, sucede la historia en la naturaleza, además. Sí, mira, yo creo que eso tiene que ver más que con un plan editorial, ¿no? Yo creo que responde un poco a la preocupación que buena parte de la población mundial tiene respecto de lo que estamos haciendo con el planeta. Claro. Creo que todo el tema del cambio climático, los fenómenos que vemos hoy día, o sea, ayer veía por televisión la lluvia en España, que son una cuestión increíble. Claramente hay un desbarajuste en nuestro planeta y cuando menos para quienes tenemos quizá una conciencia crítica respecto de la actividad humana, es un tema que al que estamos despertando quizás un poco tarde, ¿no? Pero por muy tarde que sea, creo que es importante desarrollar temas que tengan que ver con la naturaleza, con su cuidado o con darle relevancia. Yo decía que en una presentación hablé de que probablemente para muchos niños los bosques que van a ver acá en este libro van a ser los primeros que vean, ¿no? O probablemente conocen muchos bosques, pero a través de las pantallas. Pero no está ese contacto directo con la naturaleza que es tan rico y tan necesario. Incluso para nosotros los adultos, vivimos, entre comillas, un poco encerrados en esta ciudad, que es más cemento que zonas verdes, y creo que en esa distancia que la vida moderna impone respecto al contacto con la naturaleza, hemos perdido cosas re importantes. Y si podemos de alguna manera acercar a los niños y a las niñas a la naturaleza por la vía de escribir historias que la tengan como protagonista, creo que estamos contribuyendo un poco a cambiar la mirada respecto de cómo estamos concibiendo nuestra sociedad, ¿no? De un tiempo a esta parte el hombre ha sido el centro de la naturaleza y yo creo que visto el daño que distintas actividades humanas le han prodigado al planeta, es el momento de poner la naturaleza al centro de nuestras preocupaciones, porque si no, creo que la palabra futuro entra en crisis, ¿no? Si no hacemos ese cambio de switch. Me quedé pensando en esto de que a lo mejor hay muchos niños que van a ver estos bosques y esta naturaleza aquí en las páginas de tu libro. Ojalá que estemos a tiempo para que eso no sea así. Y a pesar de que vivimos en una ciudad que es más cemento que áreas verdes, todavía hay áreas donde uno puede sacar a los niños de la pantalla, sí, y llevarlos, que a todos nos hace bien, niños y adultos, por supuesto, sí, no claro, solo es una misión que se les encomienda a los más pequeños. Te invito a que hagamos una pausa, Marcelo.
hoy día conversando sobre este libro que tengo aquí, esta historia para niños. Y yo decía, no solo para niños, a mí también me gustó muchísimo, y además recorrer estas páginas con bellas ilustraciones que quiero que conversemos también al regreso de esta pausa. Ya volvemos entonces en esta conversación el día de hoy con Marcelo Simonetti. Estamos de vuelta hoy día conversando con Marcelo Simonetti. Él es el autor de este libro que tengo aquí en mis manos, Dr. Chatwin y el Chilibilus, este ser que va buscando, que no vamos a contar mucho más para que, por supuesto, lean esta historia. El Dr. Chatwin, que es un explorador que pudiera ser cualquiera de los exploradores que pasaron por nuestro país, naturalistas. Mencionabas tú algunos de los exploradores que vinieron a la Antártica y que pasaron por aquí. Bueno, tantas historias, y que por supuesto muestran nuestra naturaleza tan bonita y que a veces no todos conocemos. Está ahí, y a veces uno puede... Es más barato que ir a otros lugares y es muy fascinante. Marcelo, conversábamos de la literatura infantil, del tema de la naturaleza que parece estar muy presente en los libros para niños últimamente, y esto de destacar nuestros animales, nuestras tradiciones, nuestra cultura, que antes como que nos da un poco vergüenza, o pensábamos que porque no teníamos la selva amazónica aquí, entonces no valía la pena contarla. Y ha habido como una suerte de poner en valor todo esto. Quería que conversáramos de la lectura infantil. Hay mucha gente que dice que nadie lee, que los niños pasan pegados en las pantallas, que tienen, sobre todo después de la pandemia, dificultades para incluso aprender a leer. Sin embargo, yo veo que hay publicaciones para niños constantemente, y se publica este libro como el tuyo, que además de ser bien escrito, súper entretenido, tiene unas ilustraciones bellísimas, es de tapa dura. Entonces, como que no me cuadra lo que se dice masivamente con lo que realmente ocurre. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, yo creo que la irrupción de las pantallas en la vida de todos ha sido una suerte de revolución y ha cambiado la forma de relacionarnos con el cotidiano. Pero a la par, sobre todo en nuestro país, se ha desarrollado una industria editorial que está enfocada en la literatura infantil. Y desde esa lógica, pensando en las leyes del mercado, ¿no? Si no hubiera una oferta, sería extraño que las editoriales florecieran. Y yo creo que, aun cuando sea tal vez un trabajo más de hormiga, la lectura en nuestro país, no tengo cifras, pero me da la impresión que se está recuperando, ¿no? Y básicamente porque hay editoriales como Escrito con Tiza, Editorial Velero, ¿no? La misma Editorial Planeta ha desarrollado una línea de libros infantiles que son de gran factura, y esto ha venido acompañado también con la irrupción de artistas de la ilustración que realmente están, diría yo, a nivel mundial. Y más allá de eso, creo que la fascinación que, bueno, tú lo decías recién, ¿no? A mí me gusta este tema de tocar los libros, de leer en papel, porque la experiencia de lectura en papel es muy distinta a lo que es la lectura digital. Hay un tema sensitivo que es claramente distinto, ¿no? Hay olores, está el asunto táctil. Creo que sobre todo con lo que son los libros ilustrados o los álbumes ilustrados, hay una experiencia que es muy distinta a lo que significa leer en digital. Ahora bien, a mí me toca ir a colegios a hablar de los libros que publico, y efectivamente cuando pregunto en un curso de 30 niños quiénes leen, son pocas las manos que se levantan. Uno quisiera que fueran más. Y cuando digo esto es porque siento que las personas, sean niños o adultos, que han descubierto la fascinación por los libros, tienen una experiencia de vida mucho más rica. Y yo cuando voy a los colegios trato de transferirle a los chicos que no leen o que dicen que no leen esa pasión por los libros, y cómo una vida con libros es muy distinta a una vida sin libros. Y desde esa lógica creo que hay chicos que han comenzado a abrazar la lectura de temprana edad, pero claramente eso implica un esfuerzo mayor, porque
la mayoría de esos niños que no leen son hijos de padres que no leen, ¿m? Y de abuelos que tampoco leían a lo mejor. Entonces creo que hay que hacer un cambio que es como transversal, ¿no es cierto? No solo encantar a los niños, sino que también encantar a los padres respecto a los libros. Hay muchos padres que ni siquiera saben que hay una industria editorial chilena súper potente en materia de libros infantiles, y desde esa lógica creo que hay que hacer un trabajo con ellos y también con los niños respecto de lo atractivo que puede ser leer un libro. Yo reconozco que en mi tiempo no era un buen lector, pero hubo dos cosas que me cambiaron para la patria de los lectores, como me gusta decir a mí. Primero, un profesor que me dijo que leer un libro era como hacer un viaje hacia un mundo desconocido. Y eso ya que me cambió un poco el switch, ¿no? Y después hay una frase que siempre repito de Borges, el escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía que había dos clases de lectores. Unos lectores que leían para evadirse del mundo que les toca vivir, y otra clase de lectores que leían para encontrar el mundo al que pertenecían. Frase que cuando la escuché con 12 años no la entendí mucho, pero de pronto me di cuenta de que había libros en los que los personajes pensaban cosas que yo también pensaba, o le temían a cosas que yo le temía, y comencé a darme cuenta que efectivamente los libros podían ser, o las historias podían ser espacios que uno podía habitar, y espacios en los que uno podía pertenecer, ¿no? Y desde esa lógica, a partir de esas dos experiencias, mi visión de los libros cambió radicalmente. O sea, hoy día me costaría vivir sin libros, tanto para leerlos como también para hacerlos. Me encanta inventar historias, historias que a mí me hubiera gustado leer cuando niño. Entonces, bajo esos parámetros y viendo la experiencia de algunos amigos que tienen hijos pequeños, creo que ahí hay un futuro respecto del libro. Cierto que las pantallas por ahí en algún momento terminan por agotar un poco, sí. Y el libro es un refugio distinto, una experiencia distinta, que aunque parezca raro, las infancias hoy día van a comenzar a redescubrir. Sí, yo también así lo considero. Me quedo pensando además que a pesar de que soy lectora desde siempre y concuerdo contigo absolutamente en todo, el incentivar a que las personas lean, intenté yo hacerlo cuando hice clases en la universidad a quienes querían ser periodistas, saltándose la lectura, cosa que me parece como imposible. Eso, sí. O sea, no. Sí. Es que sabes que yo creo que los que no se pasan al bando de los lectores es porque no han encontrado ese libro que está hecho para ellos. Hoy día la variedad de libros es tan grande que es imposible que un libro no te haga sentido, ¿no? El tema es buscarlo, ¿no? Encontrarlo. Y en ese plan siento que por ahí los colegios tal vez equivocan un poco el rumbo en plantear la lectura como una imposición o las formas que tienen de medir la lectura, que también la encuentro contraria al gozo, ¿no? Uno lee para responder la prueba, el control de lectura, que a veces se ocupa de cosas poco interesantes. Bueno, de hecho yo el otro día estaba revisando una prueba de mi hijo que por suerte sacó un 7 de un libro, claro, y seguían haciendo unas preguntas muy similares a cuando yo era niña, así como año de publicación, autor. Claro. Sí, o sea, no era un premio Nobel el autor, o no sé, está bien que uno maneje esos datos, pero no es una pregunta que valga lo mismo que la experiencia que te produjo el libro. Siento que es como casi que cuál era la editorial, no sé si equivalen a que uno pueda recordar, como tú decías, de manera gozosa la historia o lo que ese libro te dejó. Todavía sigue con esa manera como de asociarlo a una nota, a preguntas muy técnicas, por así decirlo, del libro. Y parte de eso quería conversar contigo. Al menos los niños hoy día tienen un plan de lectura, por lo menos un libro al mes. Cuando yo era niña se leía un libro al año, sí, si es que... Sí, no era tan recurrente el ejercicio de lectura. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando en lo que fue la experiencia de mis hijos en el colegio, y era un colegio, bueno, bien particular o no tan tradicional, y cuando leían un libro no eran sometidos a controles de lectura, sino que ellos tenían que compartir con sus compañeros a partir de alguna modalidad creativa lo que fue la lectura del libro. Entonces hacían obras de teatro en función del libro,
o se personificaban para hablar de él, que son cosas mucho más lúdicas y creativas y que de alguna manera hacen que la experiencia lectora y el control de esa experiencia lectora también siga siendo gozosa y libre, ¿no? Además, siento que así uno se impregna más Sí. en uno, lo que haya leído, la información que haya recibido. Vamos a hacer una pausa, Marcelo, para seguir conversando de literatura infantil, de este libro que estamos compartiendo con ustedes hoy, Dr. Chatwin y el Chilibilus. Y bueno, cómo se viene además el panorama de la lectura y sobre todo quiero preguntarte sobre cómo armas un libro para niños. Ya volvemos aquí en la hora del museo. Estamos de regreso aquí en la hora del museo conversando de este libro que tengo en mis manos, que ustedes si nos están viendo aquí en televisión podrán ver, si nos escuchan en la radio, el Dr. Chatwin y el Chilibilus, nos acompaña su autor Marcelo Simonetti. Marcelo, bueno, conversábamos sobre lo que vemos o veíamos en tu caso con la experiencia de padres. Bueno, también tú decías vas a dar charlas en los colegios. ¿Qué pasa con estos lectores en formación? Ojalá que se pasen al mundo de los libros porque es una manera de captar información y no tenemos otra. Los seres humanos nos hemos desarrollado captando información a través de la lectura. Así de simple lo siento yo. Como tú decías, a lo mejor no han encontrado el libro adecuado. Hay muchos temas que quiero conversar contigo, pero este en particular, yo creo que a lo mejor los malos escritores o este rigor del que hablábamos ha hecho que se aleje una gran cantidad de público que pudiera estar, ¿no? Si pensamos en un diario, generalmente los diarios que ya por suerte no existen tanto, no estaban muy bien escritos, eran de temas que no llegan al corazón, pensando en cosas de masiva difusión. Nos encontramos mucho con cosas que están mal escritas, que nos aburren en vez de despertar nuestro interés. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para que este libro, por ejemplo, como el que tú escribes, mantiene la atención y uno quiere dar vuelta a la página y seguir qué es lo que pasa, ¿no? Y además acompañado de las ilustraciones que hacen lo propio de su lado. Sí, bueno, como te decía antes, no es fácil escribir para niños, tampoco es excesivamente difícil, pero siento que la posibilidad de generar una historia que empatice con el lector, tenga la edad que tenga, es uno de los desafíos creativos que uno tiene. Por otro lado, a mí lo que me gusta es esta posibilidad que te ofrecen los libros de dejar de habitar el lugar que habitas habitualmente y pasar a habitar el lugar que te propone la historia. Suelo preguntarle a los chicos cuando voy a algún colegio cuándo creen ellos que comienza la historia, en su condición de lectores. Y uno se encuentra con respuestas de todo tipo, ¿no? En la primera línea, cuando aparece el conflicto, cuando se presentan los personajes. Pero lo que a mí me gusta decir, y esto es importante porque trato de conseguirlo también cuando escribo, es que hay un momento en que uno está leyendo una historia sentado en una silla como esta o acostado en tu cama, y de pronto dejas de estar ahí y pasas a habitar, no sé, la selva del Amazonas, los canales patagónicos del sur, y ese es un instante mágico, ¿no? que yo disfruto, aunque uno no se da cuenta en qué momento ocurre eso, ¿no? Pero cuando ya sientes que estás dentro de la historia es algo fundamental. Y yo trato de que en mi historia el lector cruce su umbral con rapidez, ¿no? Y se instale rápidamente dentro de lo que es la historia. Y en esta lógica creo que la clave pasa por crear un personaje atractivo como es el Dr. Chatwin, y la posibilidad de la aventura, ¿no? de descubrir aquello desconocido, que era un poco lo que hacían también los exploradores, ¿no? Chatwin se adentra en este territorio tratando de registrar o hacer un registro de esta especie, el Chili invisibilus, más conocido como Chilibilus, porque es algo que ha perseguido durante largo tiempo. Y en esa búsqueda también hay una metáfora sobre los sueños, la persistencia de buscar lo que uno quiere en la vida. No sé si contesté la pregunta, pero bueno. No, yo me quedé pensando cuánta licencia, porque no he escrito ningún libro,
se puede dar uno para poner ciertas características propias o de los padres, de los hijos, de los hermanos, de los amigos para poder construir un personaje, porque me imagino que uno aprovecha ahí de meter muchas cosas que quiere decir de alguna manera. Sí, yo creo que finalmente cuando uno escribe ficción es una suerte también de vaciarse en el texto, ¿no? A partir de las cosas que le pasan a uno o de las cosas que ha escuchado o de las cosas que ha visto. El truco es que aquellos personajes que ocupas para escribir tus ficciones no descubran quiénes son. Porque, no se den cuenta. Exactamente, ahí puede haber algún problema. Pero obviamente siempre que uno construye personajes va tomando características de las personas del círculo más cercano. Te quería preguntar también por las ilustraciones, que me encantan. Además que son muy acorde a un personaje así. No sé, yo me lo hubiera imaginado igual como está dibujado aquí. Sí, bueno, ahí yo tengo que aplaudir el trabajo de Marcelo Escobar. Ya habíamos trabajado otro proyecto juntos que se llama Los silencios del señor Cordolines. Y cuando tuve esta historia y pensé quién podía ilustrarlo, inmediatamente me apareció su nombre. Y a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, cuando uno manda el texto a la editorial y la editorial es la que propone el ilustrador, yo me acerqué a Escrito con Tiza y le dije, pucha, sé que este proyecto quiero que lo haga Marcelo. Porque él tiene esa capacidad para interpretar la historia de manera muy lúcida. A mí me pasa que cuando escribo una historia que sé que va a ser ilustrada, siempre imagino en esta parte el ilustrador va a hacer esto, en esta otra tal cosa. Y lo bueno es que nunca la acierto. ¿Ah? Porque la cabeza te sorprende. Sí, claro, porque la cabeza del ilustrador es tan distinta a la de uno que siempre encuentra mejores soluciones creativas al momento de hacer la ilustración. Las estamos viendo, por cierto, ahí en Yo pantalla. no le tenía puesta cara al Dr. Chatwin y Marcelo le puso esa cara, ¿no? Y todo lo que está alrededor de él también es invención de Marcelo. Y en ese sentido yo destaco y le doy relevancia al hecho de que libros como estos no tienen un solo autor, sino que somos dos autores. No es que sea el libro de Marcelo Simonetti ilustrado por Marcelo Escobar, no. Acá hay dos autorías o dos imaginarios que se funden en uno solo para crear un libro como este. Y eso es lo otro bonito que tiene este tipo de libros, porque habitualmente los escritores estamos acostumbrados a trabajar en soledad. No quiero hacerme la víctima acá, ¿no? Pero son trabajos solitarios. Claro. Entonces, cuando encuentras proyectos que implican lo colectivo, a mí cuando menos me entusiasman mucho. Y creo que el resultado, donde también participó obviamente la editora Carla Morales, y también Daniel Blanco Pantoja en el diseño interior, creo que hay un buen resultado, ¿no? Esa idea primigenia terminó nutriéndose de otra idea y arrojó ese libro. Insisto, Marcelo Escobar, un gran ilustrador. Quienes vayan a Valparaíso pasen por el pasaje Gálvez. Él tiene ahí una tienda, creo que en la Casa Verde, en el pasaje Gálvez, donde no solo está la venta del libro, sino que además hay muchas ilustraciones de Marcelo que tiene, insisto, un talento muy especial. Mira, estuve hace poquito en Valparaíso y se me hizo corto, así que voy a regresar y voy a buscar esa tienda en el pasaje Gálvez, porque bueno, les compartíamos ahí algunas imágenes muy bonitas, la ilustración. Y cuando yo era niña, los libros venían de afuera. Aquí no habían libros para niños, las historias eran completamente lejanas. Generalmente los mismos clásicos libros de los cuentos de los hermanos Grimm de princesa y ya, por ahí una que otra cosa, pero de esos cuentos clásicos había muy poco sobre nuestra cultura y sobre nuestros paisajes que aquí en las ilustraciones se interpretan tan bien. Me quedé con una duda, Marcelo. ¿Tú empiezas a escribir libros para niños una vez que tus niños ya son grandes? Sí, ya estaban grandes, tenían como casi 20 años, más o menos. Porque lo que te decía, estaba esta idea de que la literatura infantil era un género menor. Uh-huh. Entonces, cuando escribí mi primer libro, que tuvo un fin netamente monetario, porque la editorial SM tiene un concurso que se llama El Barco de Vapor. Claro. Que se realiza todos los años, y me acuerdo que hubo 2 o 3 años que se declaró desierto,
y yo hacía clases en la Finisterra. Me acuerdo de haberme encontrado con Marco Antonio Laparra, que me dijo, oye, tenéis que participar en este concurso. Yo primero dije, no sé si me tinca. Bueno, me dijo, hay 5 millones de pesos de premio. Bueno, vamos a intentarlo. No, antes de eso no habías escrito nada para niños no. Salvo un cuento. La primera vez que escribí algo fue para un concurso de cuentos de mi colegio. Yo estudié en Valparaíso y era un concurso literario sobre el mar. Y ahí escribí una historia estando en octavo básico, más o menos, que es como el primer cuento infantil que escribí. Pero después como que me había distanciado, no estaba más metido en las cosas para adultos. Pero como te digo, fue un descubrimiento el hecho de poder hacer este viaje a recuperar la mirada de la infancia. Y desde entonces, que eso fue el 2012, 2013, a la fecha he escrito harto, o sea, unos 15 libros para niños y niñas. Tremenda trayectoria. Bueno, de esto vamos a seguir hablando y de lo que se va a venir después también quiero que nos cuente Marcelo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta hoy día conversando sobre este libro infantil que tengo en mis manos. Nos acompaña Marcelo Simonetti. Hablábamos de una gran reflexión sobre la literatura infantil, sobre escribir para niños, las ilustraciones preciosas que tiene este libro y que nos transportan, que nos hacen viajar junto con el texto. Nos decías que empezaste a escribir historias para niños ya mucho después, ¿no? Y cuando tus niños ya eran grandes, además no había más cercanía, de repente vino este incentivo monetario para ponerte... Que no me lo gané, entre paréntesis, pero igual. Además, pero bueno, tenía que suceder. Sí, claro. Tenía que suceder para convertirte en este escritor reconocido de tantos libros infantiles, nos decías casi o más de 15 publicaciones. ¿Cómo es esta experiencia de llevar una idea, no te ganaste el premio, a una editorial, sobre todo si es para niños, que uno tiene como más temor, como tú decías antes, se miraba como un género menor, a la editorial y decir, me lo publican? Yo no sé si, porque uno se queda como con las películas de este escritor, que nunca nadie lo publica y le cierran las puertas constantemente. No sé si eso ocurre realmente aquí o no. Yo creo que sí, o sea, en general, ¿no? Sobre todo los escritores que no han publicado y que quieren acercarse a una editorial para ver su libro en las librerías, impreso, resulta a veces difícil porque hoy en día yo diría que se escribe bastante. Hay mucha gente que está escribiendo, pero las publicaciones no son tantas. Entonces pasa mucho que las editoriales rechacen manuscritos o que sencillamente no te respondan. A mí me tocó pasar también por ese trance. Pero afortunadamente, de un tiempo a esta parte, hoy en día hay varias editoriales que están publicando libros para la infancia y he tenido la suerte de que con las publicaciones anteriores me ha ido bien, han obtenido algunos premios y desde esa lógica, digamos, no me ha sido tan difícil publicar. Y como te digo, lo que hago, el procedimiento habitual, y lo comento para que también los que están escribiendo para niños y niñas sepan, mando el texto solamente a la editorial, ¿no? Lo digo porque a veces hay algunas que se complican y dicen, pucha, pero ¿dónde voy a sacar las ilustraciones? Y no, pues lo primero que ve el editor es el texto. Y si el texto le hace sentido, se busca un editor, un ilustrador. Me pasó con uno que se llamaba Las rayas del tigre, que es la historia de un tigre que se saca las rayas para ayudar a la gente, que inicialmente yo lo había concebido como un libro ilustrado, pero las ilustraciones no eran dibujos, sino que eran fotografías que yo tomaba. A mí me gustan mucho las fotos. Entonces busqué un tigre, lo ponía en distintos lugares de la ciudad y hacía la foto, ¿no? Y ahí construí el libro. Y lo mandé a las editoriales y en tres por lo menos, mira, nos encanta la historia, pero la foto, no. Y yo decía, no, si no es con fotos, no lo voy a publicar. Hasta que me di cuenta que en realidad era mejor con ilustraciones, las fotos quedaron a un lado y ese libro salió publicado. Pero como te digo, yo creo que también hay un asunto de persistencia, ¿no? En general, en todas las cosas que uno hace. Y creo que quienes están escribiendo para niños
tienen que persistir en el fondo, golpear la puerta 2, 3, 4 veces, por ahí a lo mejor mandar a concursos, porque los concursos muchas veces son un buen aval de la calidad del texto, pero insisto, no es tan fácil publicar, pero hoy en día hay muchas más editoriales infantiles a las que se puede recurrir. Hay más editoriales, hay más librerías exclusivas para niños. El otro día conversábamos justamente con una escritora y quien además tiene una librería para niños. Así que no sé por qué, pero ha sido un tema estos días hablar de publicaciones para niños. A mí me ha encantado, la verdad, porque quería tener muchos libros de niños y no tenía ninguno, porque eran más caros o la gente, no sé, era más pobre. No se consideraban artículos de primera necesidad. De primera necesidad, ni tampoco como regalo. Hoy día uno muchas veces va y lleva un cuento a un cumpleaños de regalo o recibe a la vez. Antes no. Era como algo muy asociado a lo mejor al estudio. Marcelo, tuviste que investigar mucho para este libro, para tus libros en general, porque tienen datos muy precisos. Como decías hace un rato, no hay que, porque son niños, ponerle cosas fuera de contexto, de fantasía o sin la rigurosidad de una investigación, a pesar de que sea una historia ficticia. Bueno, yo soy periodista de formación, por lo tanto tengo el tema del reporteo muy dentro. Entonces, para todos los libros que escribo, generalmente reporteo, ¿no? Investigo. No voy a decir que es una investigación exhaustiva, pero cuando menos, en este caso, me ocupé de ver bien la zona donde se desarrolla la historia. Tenía fresco el recuerdo de esos viajes que te dije que hice a ese territorio. Y por otro lado también estaba la impronta de los grandes exploradores que permanecía viva en mi memoria en algún lugar recóndito. Entonces sí hubo una investigación, pero yo te diría, este no es un libro científico, ¿no? Claro. Hay algunos datos que permiten apoyar la historia y darle cierta verosimilitud. Así es. Y en ese plan sí trato de investigar, ¿no? Porque me interesa también la posibilidad de que la ficción rebase la realidad y que alguien se pregunte, bueno, pero este señor Chatwin existió o no, es un invento. Así que desde esa lógica sí hay algo de investigación, sobre todo para ver por dónde transitaba el doctor Chatwin. Bueno, muy bonito, y además yo recorro esta parte de Chile, a pesar de que, como tú dices, también hay parte de ficción, pero sí con la rigurosidad de ciertos lugares y datos. Bueno, y como se ve, siento que el ilustrador lo logró perfectamente interpretar nuestros paisajes. ¿Qué se viene para adelante? ¿Hay algún otro libro ahí en el horno? Claro, hay 2 libros que están ahí en el horno, bien en el horno. Uno es un libro que se llama Cahuéscar, que va a salir por SM, yo creo que a fin de año, o sea, noviembre probablemente. Y es una historia que está inspirada en lo que fueron los zoológicos humanos. A fines del siglo, o la segunda mitad del siglo XIX, venían europeos, secuestraban a personas de los pueblos originarios y los llevaban a Europa para ser exhibidos como animales exóticos. Y esa es una novela, yo diría, infantil-juvenil, que está inspirado en ese caso puntual, y particularmente en un documental que hizo Hans Milche, que se llama Calafate, Zoológicos Humanos. Tengo la suerte de conocer a Hans, y cuando supe el documental me interesé más en la historia y escribí este libro que está precisamente dedicado a Hans. Y hay otro libro que va a ser publicado en España, en la editorial Calandraca, que es una de las editoriales dedicadas al mundo infantil más prestigiosas de España, que se llama Los Migrantes, y cuenta la historia de 2 hermanos que están desesperados por salir de clase porque su abuela ha preparado chocolate caliente y quieren llegar a tomarlo. Y cuando van saliendo, la profesora dice que al día siguiente van a llegar 2 migrantes. Y ellos no saben lo que significa la palabra migrante. Entonces pasan todo el día especulando qué será lo que va a llegar a la escuela. Y bueno, y es como te decía, un libro que tiene que ver con la migración, que es un tema en distintos lugares del mundo, y en
particular en España, bueno, en nuestro país ni que hablar, pero en España también hay un tema con eso. Así que ese libro va a ser publicado a fines de octubre y tiene la gracia de que va a salir publicado en español, pero también en gallego, en catalán, en italiano y en portugués. Así que va a ser una linda experiencia. Sí, bueno, sí. Y sobre todo si habla de migración, que se publique en todos estos idiomas. Buenísimo. Marcelo, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en esta hora del programa. No, muchas gracias a ti por la invitación. Lo pasé muy bien y un mensaje. Regalen libros y otra cosa que creo que es importante, ¿no? Recuperar ese ejercicio que cuando menos en mi tiempo existía, de llevar a los niños a la cama contándoles una historia. Creo que eso es súper importante. Estoy ahí en una cruzada por eso. La cruzada de leerles un cuento, una historia cuando se van a dormir, total, eso es terapéutico de donde se le mire. Sirve para muchas cosas y por supuesto no solo para los niños, sino para quienes van con ellos a leer esa historia. Gracias, Marcelo. Nos vamos a despedir aquí. Hoy día estuvo con nosotros el escritor Marcelo Simonetti compartiendo su último libro. Bueno, y los que van a venir en los próximos meses, ahí los vamos a estar esperando. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.